Hola, somos el grupo 4 del curso de Economía de la carrera de Administración y Marketing. Nuestro docente es el profesor Michael Jaime Méndez Escobar. El tema que vamos a tratar en nuestro video es sobre economía en el Perú del año 2000 al 2023. Los integrantes son Galindo González Hereña, Jiménez Arguedas Fátima, Guerra Escobar Astri y Santiago Balión Alizú. He decidido inscribir mi candidatura y liderar esa opción democrática. Tenemos que ir en orden, con prudencia, sin desviarnos del camino como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Y en el inicio de este nuevo milenio, mi compromiso de continuar trabajando incansablemente por hacer del Perú un país moderno, un país líder en América Latina, un país para todos los peruanos. Muchas gracias. Economía peruana en el año 2000. La economía peruana creció 3.1% en el año 2000, observando una notoria tendencia decreciente a lo largo del año, debido a los problemas políticos, por la renuncia del presidente Alberto Fujimori en noviembre del 2000, que impactó negativamente sobre la inversión privada, es decir, las empresas dudaban en hacer inversiones en nuestro país por la incertidumbre. La tasa de inflación se mantuvo en 3.7%. Esto quiere decir que la subida de precios de los diferentes bienes y servicios estuvo controlada porque se encontraba dentro del rango de 3.5 o 4% que fue anunciado por el Banco Central de Reserva. Durante el año 2000, el empleo se vio afectado, reduciéndose tanto en empresas pequeñas y grandes, según los datos del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. A fin del año 2000, las reservas internacionales netas del Banco Central de Reserva ascendieron a 8.180 millones de dólares y 224 millones de dólares por debajo del nivel registrado a fines del año de 1999. En el 2000 se dio una reducción del déficit comercial debido al mayor crecimiento de las exportaciones sobre las importaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a inicios del año 2000 la economía peruana estuvo recuperándose de las crisis financieras internacionales, pero sufrió una desaceleración de sus actividades productivas debido a la inestabilidad política. La economía en el Perú en el periodo del 2000 al 2009 tuvo un significativo crecimiento gracias a la estabilidad macroeconómica, a las reformas estructurales y a la expansión de la minería, sobre todo en la extracción de minerales. Nosotros pudimos estabilizarnos económicamente gracias a esto y en el 2008 no sufrir tanto con la crisis financiera global que hubo. Con las reformas estructurales nosotros pudimos firmar nuevos tratados de libre comercio y poder expandirnos en el mercado mundial. También con esto nosotros promover a que otros países inviertan en nuestro país y traer más empresas y poder aperturar más oportunidades de trabajo. Pero nosotros siempre estuvimos marcados por la desigualdad y la pobreza. Es decir, este periodo fue muy importante para nosotros para poder estabilizarnos económicamente, pero siempre tenemos el tema social de la desigualdad y la pobreza. Buenas tardes, maestro y compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre la economía del Perú en el año 2010 al 2019.
En el año 2010, la economía del Perú creció de manera importante y sostenida, en parte gracias al boom de la minería. El presidente Alan García elevó el PBI a 8.78%. El gobierno dejó unas reservas internacionales netas por 47.059 millones de dólares según el Banco Central de Reserva. ¿Cómo queda el país en el gobierno de Ollanta Humala? El crecimiento económico ha sido de 2.8%. Medios de comunicación del país han tachado los programas sociales de costosos e ineficientes. Asimismo, reseñan el incremento excesivo de la burocracia estatal. Cifras gubernamentales indican que 1.300.000 peruanos salieron de la pobreza y que más de 6.000 peruanos han sido becados. Sin embargo, el crecimiento en el 2017 fue solo del 2.5%. Este bajo crecimiento se vio afectado por el fenómeno del niño costero, por los escándalos de corrupción Lavajato y la anomia de la inversión privada. Respecto a la política fiscal, la meta del gobierno fue mantener el límite del déficit en 3% del PBI del 2017. El déficit fiscal fue de 3.2 y superó el límite establecido. Los ingresos tributarios, por su lado, cayeron en 0.6 del PBI, la menor recaudación del impuesto a la renta de tercera categoría, ante el traslado de empresas al nuevo régimen MIPE. Además, el gobierno buscaba limitar el crecimiento anual del gasto corriente al 4.4%, con el fin de direccionar el gasto público hacia inversiones productivas. Sin embargo, el gasto corriente creció al 16.7% en el año 2017. Ello implicaba que en promedio a nivel de empleo formal aumentaría a razón de 600.000 empleados cada año. Los resultados al 2017, aunque preliminares, muestran que el empleo aumentó en 314.000, de los que resultan una caída del empleo formal por segunda vez en 10 años, de 131.000 empleos, junto a un incremento del empleo informal de 445.000 puestos de trabajo. Para el 2018 se propuso lograr una tasa de crecimiento de 5% anual. Sin embargo, para este año el consenso de las proyecciones se ubica en 3 y 4%, significativamente por debajo de la cifra propuesta debido en parte a la incertidumbre política. Hubo un aumento de sueldo de 930 soles. La economía peruana logró un crecimiento promedio anual de 4.8 en los últimos 10 años, del 2010 al 2019. La economía creció a una tasa interanual de 4.5 y en los últimos 5 años, del 2015 al 2019, se expandió a un promedio de 3.2%. Gracias, es todo lo que puedo explicar sobre la economía del Perú del año 2010 al 2019. Buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición acerca de la economía de los años del 2019 hasta la actualidad, como bien sabemos, dentro del crecimiento económico, antes de la pandemia, el Perú experimentó lo que es un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto alrededor de un 3%. Esto entre los años 2017 hasta el 2019. Dentro del sector minero, como sabemos, la minería es uno de nuestros pilares dentro de nuestra economía, ¿no? Y en el año 2019 representó aproximadamente lo que es el 10% del Producto Interno Bruto y el 60% de las exportaciones totales del país. Dentro del turismo, antes de la pandemia, el turismo era un sector en crecimiento en el Perú. En el 2019 se había recibido más de 4 millones de turistas extranjeros y esto generó ingresos significativos para nuestra economía. Dentro de la desigualdad económica, a pesar del crecimiento económico, se persiste la desigualdad en el Perú. Según los datos hasta ese momento, en el 2020, alrededor del 20% de la población vivía aún lo que era la situación de la pobreza. Y dentro del impacto de la pandemia,
tras la llegada del COVID-19, en el 2020 tuvo un fuerte impacto en lo que es en la economía peruana, ¿no? Que se estima que el Producto Interno Bruto se contrajo alrededor de un 11.1% a lo que fue ese año. Actualmente, dentro de la economía peruana, se sabe que dentro del crecimiento económico durante este periodo, la economía peruana experimentó lo que es un crecimiento moderado, con tasas de crecimiento del PIB en torno al 2 a 3% en los años previos a la pandemia. Dentro de lo que es el impacto de la pandemia, ya con la llegada del COVID-2019 en el 2020, tuvo un fuerte impacto en lo que es la economía, donde se impusieron lo que son restricciones, cierres de actividades comerciales, lo que resultó con una contracción económica significativa y a la vez un aumento del desempleo, ¿no? Dentro de las medidas de mitigación, el gobierno implementó lo que son las medidas de mitigar el impacto económico tras la pandemia, ¿no? Como programas de apoyo, estimulación fiscal, facilidades crediticias y más. Dentro de los sectores afectados durante la pandemia, los sectores como el turismo, la hostelería, el comercio fueron bastante golpeados, mientras que otros como la agricultura y la minería mostraron mayor resiliencia. Dentro de la recuperación gradual, a medida que avanza lo que fue la vacunación y se flexibilizaban lo que son las restricciones, se observó una gradual recuperación económica dentro del país. Sin embargo, se persisten aún desafíos, ¿no? En términos de desigualdad y desempleos aún. Y dentro de las proyecciones futuras, las proyecciones nos indican que se espera una recuperación más sólida dentro de nuestra economía y que en los próximos años se puede impulsar por lo que es la reactivación de sectores claves, ¿no? Y en sí las políticas gubernamentales de estímulo. Como se sabe, actualmente la economía en el Perú muestra señales de recuperación después de este impacto que fue la pandemia. Aunque persisten aún desafíos como la desigualdad y el desempleo, se espera una mejora gradual en los próximos años. Las proyecciones nos indican un crecimiento económico sostenido, impulsado por las reactivaciones de sectores claves y a la vez políticas, ¿no? Es todo lo que tengo que exponer, profesor. Milagros, coméntanos cómo fue la economía en el año 2000 en el Perú. Hola, ¿qué tal? Mira, la economía peruana en el año 2000 fue creciendo en un 3.1%, pero a la misma vez observó un decrecimiento justamente por los problemas políticos internos, por la renuncia del presidente en ese entonces, Alberto Fujimori. Entonces esto llevó a que las empresas privadas no quieran aportar o no quieran venir a trabajar a nuestro país, ¿no? Durante el año 2000 se notó también un decrecimiento en los puestos laborales, tanto en las empresas privadas como en las empresas públicas. En resumen, en el año 2000 nuestra economía se estuvo recuperando de una crisis financiera, pero por los problemas políticos esto se estancó. Muchas gracias.